Bendiciones, iglesia. Amén. Amén. Bueno, vamos a ponernos de pie para orar para que sea el Espíritu Santo hablándonos en esta tarde. Amén. Amén. Padre amado, eterno Dios, soberano, creador de todo el universo, de lo visible e invisible, a ti damos gloria, honra, alabanza, adoración y exaltación, Señor. Padre, gracias porque nos permites estar aquí en tus atrios. Dice tu palabra que es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos, y así es. Señor, hoy hemos venido aquí a aprender de ti. Por eso, Espíritu Santo, te llamamos Ruach HaKodesh. Ven. Yo me paro detrás de ti para que seas tú hablándonos, enseñándonos, instruyéndonos, capacitándonos, exhortándonos, edificándonos, consolándonos. Precioso Espíritu Santo. Padre, atamos toda obra del enemigo, todo espíritu de distracción, toda fortaleza mental en esta hora. Declaro y decreto, profetizo que cae por tierra y al abismo. En el nombre de Cristo Jesús, activamos la sangre de Cristo Jesús en nosotros, en este lugar. Y desatamos ángeles, arcángeles, querubines, Señor, espíritus ministradores, Señor, que desciendan en este lugar y los dejamos en posición, Señor, de ataque y contraataque a toda obra del enemigo. En el nombre de tu Hijo amado, Señor. Amén. Amén. Y amén. Bueno, iglesia, hoy continuamos con el estudio de Génesis. Siempre lo decimos, ya estamos que nos jubilamos. Pero hemos aprendido, ¿verdad que sí? Ha sido un libro de todos los años que yo llevo en el Señor. Ahora que lo iniciamos de nuevo a escudriñar de verdad, he aprendido tanto que en todos los años nunca aprendí lo que llevamos en este como 9 meses. Llevamos en el capítulo 28. No avanzamos. Hay tanto por aprender, y eso que no hemos profundizado mucho, porque cuando volvemos a leer nos encontramos que hay más cosas, y retrocedernos pues nos llevaría más tiempo. Dice el capítulo 28 de Génesis, versículo 1, leemos la palabra en nombre del Padre, del Hijo, y con la revelación y dirección de tu Santo Espíritu. Amén. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo, y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Amén. Amén. No vamos a leer más porque igualmente vamos a leerlo más adelante y nos tomaría más tiempo y queremos avanzar. En este primer versículo vemos aquí que hay una bendición, ¿no? Jacob bendice, Isaac bendice a Jacob, y también le da un mandamiento: no tomes mujer de las hijas de Canaán. Esa bendición, como ya sabemos, pues venía desde Abraham y se traspasa de Isaac a Jacob, pero Dios le había dicho a Abraham de no tomar mujeres para sus hijos. ¿Y por qué Abraham le dice a Jacob que no tomara mujer de los cananitas o de Canaán? Cuando leímos por ahí en Génesis 9, nos dimos cuenta que Noé maldijo a Canaán, ¿verdad? Nieto de Abraham. Al final, nieto de Noé, Noé maldice a Canaán cuando su hijo Can descubre la desnudez, cuando Noé se embriaga. Y de ahí viene esa maldición para la
la tierra. Vemos que Canaán se extendió por todas las naciones, se adueñó de ellas, fue una generación muy grande. Y vemos que Cam, en la genética de su madre, es mujer de Noé, venía la genética de Caín, y de Caín pues sabemos toda la maldad que hubo, de toda la maldad que hubo en ellos. Pues Caín fue de la simiente de Satanás. Eso dice la Biblia, no lo digo yo. Hijo de perdición, espiritualmente desde luego. Entonces, eso se fue traspasando, y al descubrir esa nube, vemos que Canaán, de ahí se pobla mucha parte de la tierra, y de ahí vienen los de Sodoma, Gomorra, donde hubo tanto incesto, donde hubo tanta maldad, y Abraham lo sabía bien. Otra cosa que nos enseña acá es que los mandamientos de Dios siempre han estado en el corazón del hombre. Cuando nosotros leemos el capítulo 8 de Hebreos, versículo 10, dice que Dios pondrá las leyes en las tablas de nuestro corazón y las escribirá en nuestra mente. En la época de Abraham no estaba la ley escrita en papel, pero sí estaba en los corazones. Vemos más adelante en el capítulo de Deuteronomio 7, versículo 3, donde Dios ya le da mandamientos, órdenes a Moisés de no aparentar la familia de Israel con los cananeos. ¿Por qué? Porque era una nación. Vamos a ver un poco en el capítulo 9 de Génesis. Vamos un momento y vamos a ver esta población. 9, versículo desde el 5, 6, dice: los hijos de Cam, entonces Cus, Misraín, Fud y Canaán, y los hijos de Cus. Bueno, aquí viene Nimrod, que sabemos que Nimrod pues es el hombre que le llamaron el primer poderoso en la tierra, que construyó la torre de Babel, donde venía mucha perversión, y de ahí se extiende por toda la tierra, todo lo que es en el versículo 16, el Jebuseo, el Amorreo, el Gergeseo, el Heveo, el Araseo, el Alcineo, Alabadeo, Semareo, bueno, toda esta gente, cananitas, asirios, gente muy malvada. Por eso Abraham sabía la clase de gente de idólatra y de maldad que había en este pueblo, y les prohíbe tomar mujer a Jacob, pero Jacob obedeció. Entonces vemos acá en el versículo, vamos al 28, dice: no tomes mujer de las hijas de Canaán, levántate y ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Él se desplaza, se va allí en el versículo 2, y en el versículo 3 dice: y el Dios omnipotente te bendiga. Ahí está nuevamente diciendo que Dios te bendiga, vete y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos, cosa que eso se traspasó, esas bendiciones desde Abraham, y luego Dios más adelante vamos a ver lo que pasa, y te dé la bendición de Abraham, ¿ves? Y de tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. ¿Por qué? Porque los cananeos tenían todas las tierras donde quiera que iban. ¿De dónde eran esta gente? De Mesopotamia. Pero donde quiera que ellos iban estaban los cananeos, familia de ellos por toda la tierra. Y por eso es que Dios le dice a ellos que le daba la tierra: alza tus ojos y mira al oriente, al occidente, al norte, al sur. Los 4 puntos cardinales se los entrega a esta dinastía de Abraham, Isaac y Jacob. Dice: así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel, arameo y hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Saúl. Y vio Saúl cómo Isaac había bendecido a Jacob. Oiga, estaba pendiente Esaú. Si nosotros miramos acá,
Esaú estaba pendiente de lo que Abraham estaba, de lo que Isaac estaba haciendo con Jacob. Y vio Esaú como Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de allí. Y cuando le bendijo, le había mandado diciendo: no tomarás mujer de las hijas de Canaán. Vemos que aquí Esaú estaba muy pendiente de qué iba a pasar. Pero si nosotros nos damos cuenta, Esaú ya tenía varias mujeres. En el versículo 7 dice: y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Padán Aram. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre. ¿Por qué? Porque le había dicho a Jacob: no tome mujeres de los cananeos. Y dice que le pareció mal. Entonces dice: y se fue Esaú a Ismael y tomó para sí por mujer a Malaat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nabor. ¿A quién se fue? ¿Y quién era Ismael? Hermano de Esaú, ¿verdad? Era hermano medio, que fue el que tuvo con Agar. Ahí cogió a su sobrina, porque era sobrina, como mujer. Y dice pues, aquí en el versículo, además de sus otras mujeres, ya él tenía otras mujeres. ¿Cuáles mujeres tenía? Las de Canaán y las atitas estas que venían de toda esa tierra de los amorreos, gente malvada. El versículo 10 me gusta mucho porque aquí empieza a ponerse interesante esto. Dice: salió pues Jacob de Beerseba y fue a Aram. En este versículo 10 empezamos aquí a poner, dice: salió a Beerseba. Eso quedaba en el desierto del Negev, hoy sur de Israel. Versículo 11 dice: y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Todos sabemos qué representa la piedra, ¿verdad? ¿Qué representa? A Jesús, ¿sí o no? La roca inconmovible. Cogió una piedra y se la puso de cabecera. ¿Quién no sueña con Jesús durmiendo en las piernas de Jesús? Imagínate, lo puso de cabecera. Versículo 11 dice: entonces, ¿y qué más significa la piedra? Pues fuerza, fortaleza, o sea, roca, Jesús de cabecera. Ya su padre lo había bendecido en el versículo 3 y 4 y Dios se le aparece, aquí dice en el versículo 12: y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Aquí vemos un montón de situaciones muy interesantes. ¿Qué significa la escalera? Espiritualmente. La escalera espiritualmente significa que está uniendo el cielo con la tierra. Porque aquí dice que salía desde la tierra hasta el cielo. Dice: y su extremo tocaba en el cielo, apoyada en la tierra. Dice: estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba en el cielo. ¿Qué era? Comunicación. ¿Y qué estaba viendo en la casa? Estaba viendo la casa. ¿Dónde está nuestra casa? Allí, ¿verdad que sí? Amén. Y dice en el versículo 12, dice: la escalera simboliza un puente entre el cielo y la tierra, establecido a través del pacto entre Dios y el pueblo. Ángeles siempre interviniendo en todos los momentos y en todos los actos. ¿Por qué? Porque los ángeles son los que Dios ha puesto a nuestro servicio para todo. Y vemos aquí en el versículo 13 dice: y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, o sea, vio a Jehová, en este caso a Jesús, porque a Dios, Jehová, nadie lo había visto. Jesús fue claro y lo dijo: mi Padre nadie lo ha visto. Vio a Jesús, que es el que siempre ha actuado de principio a fin. Dice: he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Vemos pues en este versículo 13 cómo
Dios se le aparece también ahí en el sueño y le confirma la bendición como se le había dado a Abraham, a su abuelo, a Isaac, a su padre, a él, y se la da personalmente. Aquí se le aparece por primera vez. Todos sabemos, nosotros le decimos un sueño, pero realmente la carne no sueña, porque la carne, lo que estamos viendo es en el espíritu. Ahí lo que él estaba viendo era en el espíritu. La carne no puede ver un espíritu, nuestra alma sí que lo puede ver, porque nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Pero él estaba viendo lo celestial. Ahí Dios se le aparece y se deja ver de él y le dice: mira, aquí estoy. Y dice igual la misma bendición pues en el versículo del 13 y 14 del Génesis capítulo 13. Versículo 14 dice: será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti. Aquí le da una promesa igual que se la da a su padre. Entonces vemos a Jacob aquí pues recibiendo estas promesas de parte de Dios. Una bendición muy grande, que Dios se le aparezca y que le dé esas bendiciones. Y dice en el 15: yo estoy contigo. Imagínate, he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Asimismo, Dios está con nosotros. Como podemos ver, yo estoy contigo. ¿Dónde tenemos a Dios? Dentro de nuestro corazón, ¿verdad? Está dentro de nuestro corazón espiritual, no en el corazón de carne, porque Dios no habita en la carne, pero está aquí en el vientre espiritual que tenemos nosotros, se llama asentamiento espiritual, y le dice: yo estoy contigo. Ahí estaba. ¿Y qué le dice? Dice que he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Así está Dios con nosotros. Cuando Dios nos escoge y nos envía, porque aquí, aunque su Padre eternamente le ordena salir, todo era a propósito de Dios. Y Jacob tenía que salir, así como salió su abuelo Abraham del Ur de los Caldeos, tenía que salir de allí. ¿Por qué? Porque ellos ahí en ese momento estaban también en tierra de los cananeos, y iba allí a su familia, aunque también sabemos que esa familia, parte de ellos, eran idólatras, porque el padre de Raquel tenía muchos dioses. La Biblia nos enseña que cuando Jacob cogió a sus dos hijas y a sus hijos y se fue, y su gente y su ganado, sus ovejas, ¿qué hizo Raquel? Se le robó los dioses, ¿verdad?, a su padre, los empacó y se los llevó. O sea, su padre era idólatra también, el padre de ella, pero era de lo mejor que había, así que ellos no podían escoger de la otra familia. Es decir, aunque nosotros verdaderamente hacemos parte del pueblo de Israel, pero nos hemos desviado también, hemos adorado a otros dioses, nos hemos mezclado. Incluso dice la Biblia que el pueblo de Dios se pervertió tanto que hizo cosas más malvadas que el mismo pueblo gentil. ¿Por qué? Porque los gentiles por lo menos temían a sus dioses, pero Israel no le temía ni a Dios, el Dios de Israel, el Dios nuestro, el Dios todopoderoso. Dice que ni se sujetaron al Dios todopoderoso, ni tampoco a los dioses de ellos. O sea, no respetaron a nadie. Así que los otros por lo menos tenían temor de unos ídolos, porque sí que había temor, pero Israel fue muy perverso. Y así que Jacob llega allí y sabemos lo que pasa, que empieza a trabajar. Entonces dice: he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra.
porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Así que cuando Dios nos llama y nos envía y nos toma, no nos va a soltar. Por más que nosotros nos desviemos, dice que 7 veces cae el justo, pero Dios nos levanta, porque todos caemos. Aquí, cuando hablamos de la justicia, nosotros somos justos porque estamos justificados por Jesucristo, mas no por nuestras obras, pero entramos ahí. Por eso somos santos para Dios. ¿Por qué? Porque quien nos justifica es Jesús, no porque nosotros no hagamos nada malo, porque el ser humano siempre vamos a pecar. No practicamos el pecado, no pecamos igual que la gente que no conoce o que no se quiere sujetar a Dios, más bien, porque conocerle, pues, bueno, conocer una cosa y oír de Dios es otra. Dijo Jacob, de oídos te había oído, pero ahora que mis ojos te ven es diferente. Pero sí, todos sí que tenemos el conocimiento que hay un ser superior, que hay un Dios todopoderoso, un Dios que lo creó todo y lo formó todo. Pero realmente mucha gente y nosotros en muchas ocasiones no hemos temido a Dios porque hemos hecho lo malo, hemos actuado impíamente. Pero aún así Dios, cuando tenemos un llamado, ahí nos toma y nos va moldeando, y si nos tiene que llevar cuantas veces sea necesario al desierto, nos va a llevar, porque Él necesita limpiarnos. En el desierto es donde Dios nos habla, donde nos encontramos con Dios. En el desierto es donde tenemos que clamar. Imaginemos nosotros en un desierto perdidos, como le pasó a Agar con su hijo, que se estaba muriendo de sed. Dice que se fue al tiro de lanzar una piedra de 30 metros o 40, porque no quería ver morir a su hijo, y clamó y lloró, y el ángel le escuchó y le dijo: ¿por qué lloras? ¿Por qué gritas? Y le abrió un pozo de agua. Así que Dios nos toma, y fue un propósito de Dios sacar a Jacob de allí, separarlo de su hermano. Era malvado, su hermano Esaú pues no temía a Dios, desobedecía no solamente a Dios sino a sus padres, porque él bien sabía que no podía tomar mujeres de las hetitas ni de los cananeos, pero ya él tenía varias mujeres, como dice aquí, y a él le daba igual. Y cuando escucha eso, que Isaac está hablando a Jacob, que no tome mujeres de los cananitas, de Canaán, pues él que dice: ahora me voy a tomar una. Pero no era por hacerle caso a su padre, sino también por llevarle, digamos, la contraria. ¿Por qué? Porque tenía celos. Esaú vivía pendiente de qué era lo que realmente Jacob le iba a entregar a su hijo, porque en el momento que Jacob lo llama para bendecirlo y enviarlo y darle las coordenadas, lo que tenía que decirle, él estaba muy pendiente de que su padre, que era lo que le iba a decir. Pues él también fue y tomó a su sobrina, hija de Ismael, como mujer, además de las que tenía, dice la palabra. Así que el versículo 16 dice: Dios está en todos lados. Así que dice: y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Sabemos que la gloria de Dios cubre todos los cielos, cubre la tierra, cubre las aguas, cubre los mares. ¿A dónde huiremos de la presencia de Dios? Donde quiera que vayamos, ahí está Dios. Amén. Así que Dios no solamente iba delante de Jacob abriéndole caminos, sino que iba dentro, ahí estaba Dios pendiente de cada paso que Jacob hacía. Siempre estaba muy pendiente, porque lo cuidaba, y su propósito era terminar la obra y terminar lo que le había dicho. Dice que hasta que haya hecho lo que te he dicho. Así que cuando Dios nos hace ese llamado a nosotros, mis amados, debemos de persistir, debemos de aguantar. El enemigo nos pone muchos tropiezos, nos quiere hacer desviar del camino.
a veces nos quiere hacer rebeldizar contra Dios, a veces nos vienen pensamientos de tirar la toalla, de no seguir adelante, de que nos sentimos cansados, pero es el enemigo. El enemigo es el que siempre está como león rugiente para ver en qué nos puede hacer daños. El enemigo nos conoce muy bien. Hay un refrán que dice que el diablo sabe más por viejo que por diablo. Tantos millones de haber sido creado. Dice que cuando Satanás fue creado, dice en el capítulo 28 de Ezequiel, dice que no le fue oculto nada. Muchas cosas no le fueron ocultas, y él bien que nos conoce. Satanás nos manda dardos con sus legiones, porque él no puede estar en todo lado. Pero ¿qué sucede? Cuando él nos manda un dardo, un pensamiento, hasta en los gestos nos conoce. Si nosotros agachamos la cabeza, sabe lo que estamos pensando ya con los gestos, porque uno no solamente audiblemente habla. Hay muchos idiomas, muchas formas de hablar. Hay gente que se hace entender, por ejemplo los que leen los labios, uno lee los labios, o con los gestos. ¿Cuántas veces uno le hace un gesto al hijo o a la mujer y le entiende? Ahora el diablo nos manda un dardo y nosotros ya sabe lo que pensamos inmediatamente. Ya lo coroné, sí, cayó, nos conoce perfectamente. Entonces ahora el psicólogo, por ejemplo, dice que mira a la gente a los ojos y con los ojos decimos, pero nosotros que estamos en los caminos del Señor sabemos que está el espíritu de discernimiento o el don de ciencia, ¿sí o no? No necesitamos ser psicólogos. Ya si tenemos ese don, que es un espíritu, ¿qué sucede? Ya el Espíritu Santo nos está mostrando qué es lo que hay, cuál es el pensamiento. Entonces, el diablo es espíritu y se comunica al espíritu nuestro, nos manda los dardos y el alma reacciona y el cuerpo obedece también, tiene su reacción. Así que, mis hermanos, a él le queda muy fácil tentarnos y nosotros muy fácil caer. Pero ahí está el Señor cuidándonos. Él nos está viendo siempre, amén. Pero aún así, recuerde que siempre tenemos los ángeles que son los que están cuidándonos. Eso dice el Salmo 91. Pero en muchas citas bíblicas vemos que los ángeles son los que actúan, los ángeles son los que ejecutaron la ley, los ángeles son los que probaron a Abraham. Le dijo el ángel: para, ya sé que temes a Dios. Los ángeles están metidos en todo, están los ángeles. Aparte de que Dios también nos está viendo. ¿Por qué nos está viendo? Porque nosotros tenemos un asentamiento espiritual, que ya lo hemos dicho, que está acá. Nuestro asentamiento espiritual está acá, donde está el espíritu que Dios pone en nosotros. Y acá en este espíritu está el corazón, porque el espíritu tiene corazón, tiene mente. Entonces, en ese corazón es donde Dios habita. Por eso dice: guarda tu corazón, porque él mana la vida. Pero no es este corazón, porque si una persona le hace un trasplante de corazón, imagínate de un inconverso, ¿qué sucede? Y es cristiano, quedó demonizado, para nada. O viceversa, el otro quedó convertido, sale al hospital corriendo para la iglesia con el corazón del cristiano. De eso nada, eso no es así. Esto es carne, ese no es el corazón. Ahora sabemos que el corazón en el griego significa pues mente, pensamientos, alma. Así que por eso dice que renovados en el espíritu de vuestra mente, porque Jesús vino ¿a qué? A regenerar el alma. El lavamiento del agua y del espíritu es para el alma, ni siquiera para el espíritu. Aunque la Biblia nos habla que tiene que cambiarnos el corazón, darnos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Amén. Amén. Pero el alma no es cambiada. Nos habla de cambiar el espíritu. Nos habla que el espíritu murió, pero no nos habla que el alma murió.
pero el espíritu sí. Así que Dios siempre está ahí, nos está observando. La verdad es que a veces uno peca demasiado con los pensamientos. El pensamiento es el que nos lleva, porque muchas veces normalmente entra por el ojo, ¿no? Que son las puertas del cuerpo. Pero cuando ya conocemos algo o hemos vivido algo, ya no lo estamos viendo con los ojos físicos, sino nos vienen los recuerdos, ¿sí o no? El pensamiento. Ahí ya los ojos no están actuando, solamente el pensamiento. Por eso es que tenemos que ser muy cuidadosos con los pensamientos, porque los pensamientos o nos llevan arriba o abajo. Amén. Dice en el versículo 17. Bueno, 16. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar. Y yo no lo sabía, pues andaba con él. Y ya eso ya lo sabemos nosotros. No nos puede pasar lo mismo de Jacob, porque sabemos que Dios está. No sé si les he contado un testimonio hace muchos años. Yo tenía unas pruebas en una cámara para presentarlas en un momento que fuera necesario, pero Dios no quería que yo presentara esas pruebas. Y un día me dijo: borra eso, que esto no lo vas a hacer, porque pues Dios no quería, porque iba a avergonzar a la otra persona. Yo le dije: las guardo por si las necesito. Y me dijo: bórralas. Yo no las borré. Como a los 8 días me dijo: ve y saca la cámara. Y fui, la saqué, busca las fotos, y las había borrado. Qué fuerte. Me las había borrado. Tú no lo hiciste, yo lo hice. Así que, amados, a Dios no le podemos ocultar nada. Él sí tiene que actuar, actúa. Y por eso es que muchas veces se nos embolata cosas y todo, y nos dice: pero ¿qué pasó? Los espíritus, cuando se tienen que materializar, se materializan. ¿O por qué vienen tantos problemas, los tsunamis y todo? ¿Qué es eso? Ahí ellos meten su mano, están metidos. En el versículo 17 dice: y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo es. Desde luego que es casa de Dios y puerta del cielo es. ¿Por qué? Porque Dios estaba ahí en Jacob. ¿Qué somos nosotros? Templo de Dios, ¿sí o no? ¿Y a dónde estaba Dios? Estaba con él en su casa, ahí en su corazón, vigilándonos. Por eso es que Dios nos vigila. Si está dentro de nosotros, nos está vigilando todo el tiempo, todo el tiempo. Los ángeles los tienen para ejecutar y cuidarnos, pero Dios está ahí, ahí está la luz. Porque dice por allá en 3 de Juan 2:20, creo que es, que tenemos la unción del Espíritu Santo. Dice: y tomó la piedra y la alzó por señal. Oiga, cogió la piedra que puso en cabecera. ¿A quién cogió? A Jesús ahí. Y dice que: y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera. Por señal, y derramó aceite encima de ella. Me llama mucho la atención, porque nosotros nos damos cuenta que todo lo que pasó en el Antiguo Testamento, en el Nuevo se vivió. En el Nuevo se vivió y lo estamos viviendo. Jesús fue ungido, ¿sí o no?, por María, antes de ser crucificado, ¿sí o no? Que fue a visitar a Lázaro y a Marta y a María. Y María se fue y lo ungió. Dice que sacó el alabastro más fino que tenía en un perfume y le ungió los pies. Y aquí hablaba mi corazón Dios. Y ahí, ¿qué hizo Jacob? Dice que tomó la piedra, la alzó al cielo, la roca, y la ungió. Dice que la cogió, la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Aceite, nada más. ¿Qué significa? La unción del Espíritu Santo, el poder.
y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. ¿Y por qué me llama tanto la atención? Mira el nombre, Betuel. Y cuando entramos a preguntar el significado de Betuel, me dice, encuentro que Betuel significa casa de Dios. Casa de Dios. Y ese lugar antes, ¿cómo se llamaba? Luz. ¿Y qué es Dios? Luz. Amén. Así que Jacob andaba con Dios. Estaba protegido, vigilado por él. Y dice, Betuel, casa de Dios, aunque el nombre antes era Luz. Dios es luz. Y en el 20, versículo 20, Jacob, yo me preguntaba, le decía, bueno, si Dios se le aparece a Jacob en ese sueño, lo ve, le habla, le dice que va a estar con él, que lo va a bendecir, que lo va a cuidar, que lo va a volver a su tierra. Y Jacob en el versículo 20 dice, e hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo. ¿Por qué le tiene que decir que si fuere? Si ya Dios le había dicho. Dios se le presenta en el espíritu porque desde luego su cuerpo queda adormecido, dormido, y es su espíritu el que ve todo. Y ve a Dios, a Jehová, dice, y estaba Jehová en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, de tu padre, y el Dios de Isaac. Y Jacob le dice acá, e hizo Jacob voto, diciendo, si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje, en que voy, y me diere pan para comer, y vestido para vestir, ya Dios le había dicho que lo iba a bendecir, y que su descendencia iba a ser como la arena del mar. ¿Qué mal estaba pidiendo? Vemos que todos los hombres, aunque Dios se nos presenta en la manera como se le presentó a Jacob, como se le presentaba a Abraham, y más sin embargo Abraham también tropezó, dudó varias veces, lo mismo Isaac, y Jacob repite lo mismo. Y dice, y me diere pan para comer y vestido para vestir. 21. Y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Bueno, desde luego que hace un pacto con Dios. Y en el 22 dice, y esta piedra que he puesto por señal, o sea, ¿quién? Intermediario, ¿no? Jesús, siempre intermediario entre nosotros, será casa de Dios, donde habitamos, y de todo lo que me diere, el diezmo apartaré para ti. Así que, amados, es un pasaje muy bonito porque vemos que Dios cómo bendice a Jacob por la obediencia, también porque había sido escogido. Cuando hemos leído las escrituras nos damos cuenta que en Romanos dice que aún no había ni nacido, y ya él dice que a Jacob lo había amado y a Esaú lo había aborrecido. Aborrecer significa no que le tuviera odio ni rabia, sino rechazado. Rechazado significa aborrecer. Lo rechazó. ¿Y por qué lo rechazó? Porque conocía el corazón, sabía cómo Esaú iba a actuar, cómo se iba a comportar, qué problemas le iba a dar a su padre, tomando mujeres de otras naciones, desobedeciendo. Y uno puede pensar, dice, ¿y qué culpa tiene Esaú? Si uno no se hace uno mismo. Pero por eso dice la escritura, ahí dice, ¿acaso es Dios injusto por esto? Dice, porque yo tendré misericordia del que yo quiera. Así que no es del que corre ni el que quiere, sino el que es llamado. Así, amados, que nosotros somos como Jacob, somos escogidos,
somos llamados, somos elegidos, Dios está con nosotros, Dios nos ama y hasta que no termine la obra no nos va a soltar. Amén. Así que no nos resistamos, no nos hagamos los fuertes, no nos justifiquemos ante nada. Sabemos que hay momentos difíciles en la vida, por no decir muchos. Desde luego la Biblia en Efesios capítulo 6 dice que nos preparemos para el día malo, ¿verdad? Pero aquí no hay solamente un día, aquí son muchos los días. Para Dios un día son como 1000 y 1000 como uno. Así que para nosotros son como 1000 porque casi todos los días son difíciles. Es difícil, pero es más difícil sin Dios. De verdad que con Dios todo es más llevadero. Y lo que decía la pastora ahora y lo que dice la palabra, si vivimos, vivimos para Dios, y si morimos, morimos para Dios. Total, le pertenecemos a Dios. Y Dios ha sido bueno todo el tiempo con nosotros. Amén. A pesar de nuestra infidelidad, a pesar de nuestra desobediencia, a pesar de que nos hemos desviado, que hemos transgredido sus leyes, sus estatutos, sus mandamientos, sus decretos, Dios ha estado ahí. El simple hecho de uno no buscar de Dios, ya estábamos apartados. Ya una de las cosas que Dios más aborrece es la ingratitud. Y hay mucha gente que de pronto no se contaminó de la manera que otros nos hemos contaminado. Y podrá decir, bueno, yo no hice esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto. Pero el simple hecho de no buscar la presencia de Dios, de no tener a Dios verdaderamente en su corazón, pues eso es un rechazo a Dios. Y como dice la palabra del Señor, el que no está conmigo, contra mí está. Así que aquí todos hemos fallado, todos nos alejamos de Dios, todos desobedecimos, pero Dios está con nosotros. Y hasta que no termine su obra, no nos va a dejar. Gloria a Dios por eso. Porque lo que hablábamos ahora que estábamos reunidos, si fuéramos nosotros, ya los hubiésemos dejado. Porque el amor de Dios, porque Dios es amor. Y aquí Dios nos ha enseñado quién es el amor. Que nos decían que el amor era un sentimiento, que el amor era una decisión, pero al final Dios nos dijo quién es el amor, ¿sí o no? El amor es una persona, y esa persona es Dios. Dios es amor. Y como Él nos ama, por mucho que le hayamos desagradado, nos sigue amando. Vemos cómo le tocó Dios trabajar con Israel. Y es muy bonito porque es tanto el amor que vemos que cuando Jesucristo muere en la cruz del Calvario, no subió directamente al Padre, sino todos sabemos qué pasó ahí, ¿o no? ¿Qué pasó? Bajó a las profundidades de la tierra, ¿cierto? Dice que bajó a las profundidades, a lo más profundo de la tierra. ¿Y a qué bajó? A evangelizar esas personas. ¿Y usted se imagina que quedó uno allá? Yo creo que lo sacó a todos. Yo no creo que haya dejado a ninguno. Si bajó Jesús, Jesús no mandó a ningún apóstol. Dice que bajó a evangelizar a esa gente. Y vemos que en la antigüedad, desde Sem, desde Noé, antes, desde Noé, se pregonaba. Noé dice que duró 120 años evangelizando. Y aunque la gente fue rebelde, hubo destrucción de esas generaciones. Y ahí, a esa fue que bajó él. Y en esas generaciones, ¿quiénes estuvieron? Noé, estuvo Sem, estuvo Enoc.
hay tantas historias tan hermosas, más que historias, hechos. Yo creo que no le llamemos historias, sino hechos que no están en la Biblia, pero que son reales, que los encontramos en libros que no están en la Biblia, como Enoc, Tobías, donde nos enseña que no enseñamos de allí esos libros. ¿Por qué? Porque no lo podemos sustentar con la palabra, pero los que hemos estudiado y los que nos gusta investigar, sabemos que la mayoría de cosas están en la Biblia. ¿Por qué no están todos esos libros? Bueno, no lo sé, pero hay muchas cosas ocultas que no nos quisieron dejarlas saber. De hecho, sabemos que en esta misma Biblia hay libros que le faltan capítulos, no están completos, Daniel y otros más, que es el primer Apocalipsis, entonces, de revelación. Así que, amada iglesia, Dios es amor, y por más que nos hemos apartado de Él, ahí está con nosotros. Es lo que enseñamos ahora. Estábamos hablando en la reunión que nosotros tenemos que aprender de Dios, y nuestra tarea como hijos de Dios, como hijos, si es que nosotros queremos aceptar al Padre, es llegar a la estatura de ese varón perfecto, es tener el carácter de Cristo, es tener la mente de Cristo. Eso dice 1 Corintios 2:17, que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Dice, y que tenemos la mente de Cristo. Así que tenemos que unirnos con Él. Si nosotros no aprendemos a amarnos, ¿cómo vamos a ser hijos de Dios si Dios es amor? Y uno queda un árbol de naranjas. Naranjas, ¿cierto? Naranjas. Un mango da mangos. Un hijo de Dios que es amor tiene que dar amor. Y ese es el objetivo de nosotros todos como cristianos, como hijos de Dios, es llegar a la plenitud, a esa plenitud. Porque lo contrario, ¿cómo vamos a ser hijos? Los que tenemos hijos, sabemos que nuestros hijos todos quieren ser como nosotros, como el Padre. Todos los que tenemos hijos. Y los que hemos sido hijos, pues todos queremos ser como papá. Pero es más fácil tener el recuerdo de nuestros hijos que nosotros como hijos. Porque, por ejemplo, mi hijo que tiene 2 años y medio, lo que yo hago, él lo hace. Mira, yo levanto la mano, él la levanta. Hago así. El otro día pasé, había un cajón abierto, y para no agacharme lo cerré con el pie, y él me vio y se devolvió, también lo cerró y siguió. Esta semana me quité la camisa y la eché a la lavadora y salí a colocarme otra, y cuando paso por la sala me vio y que quitarse la camisa también él. Todo lo que hago lo hace. Así que nosotros como hijos de Dios tenemos que actuar como Dios. Por eso Jesús decía que él hablaba lo que escuchaba hablar el Padre, hacía lo que veía hacer el Padre, y a ese punto vamos. Así que, mis hermanos, Dios está con nosotros, hemos sido llamados, no nos va a soltar, no nos hagamos los irresistibles, los difíciles, porque ¿para qué? Somos nosotros ponemos el tiempo en que queremos que Dios sea manifestado en nuestras vidas. Nosotros ponemos el tiempo en que queremos ser llenos del Espíritu Santo. Nosotros ponemos los tiempos en que queremos que Dios empiece a usarnos, que active esos dones en nosotros. Así que tenemos que obedecer. ¿Por qué Jacob recibió todas estas bendiciones? Por la obediencia, ¿verdad? Por eso ya el Espíritu Santo hablarles de esto, de la obediencia, porque la desobediencia, ¿qué nos trae? Castigo. Y la obediencia, ¿qué nos trae? Bendición. Y nosotros no nosotros, la palabra dice que Dios nos escogió a nosotros y no nosotros a Él, que Él vino a buscarnos.
Imagínense cuánto es su amor. Así que ahora que Él ha venido a buscarnos, porque nos ama, nos ha escogido, nos ha elegido, nos ha guardado. Mira, hermanos, Dios no me tiene aquí para contar mi vida, pero las veces que Dios me ha guardado de la muerte son innumerables. No me alcanzan los dedos de las manos ni los pies para contarlas. Y lo mismo en todos. ¿Cuántas veces Dios nos ha guardado de accidentes que no nos damos cuenta? No nos damos cuenta. Y nosotros no tenemos en cuenta eso. Somos desagradecidos porque si Dios permite que el enemigo nos zarandee, porque Dios no nos zarandea, el enemigo, abrimos puertas y Él entra a acabar con la casa, con nosotros, con el hogar, con la familia, con lo que sea, con la economía, las finanzas, la salud. Es porque nosotros abrimos esas puertas. Y hay una ley divina que, pues, el que peca tiene que pagar. En el Antiguo Testamento decía que el alma que pecare morirá, pero gloria a Dios que hoy no es así. Hoy tenemos la oportunidad de reconocer, confesar, arrepentirnos y apartarnos. El que confiesa sus pecados y se aparta de ellos, recibe misericordia. Y Dios lo perdona y nos limpia con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Así que todo lo malo que nos ha pasado ha sido culpa nuestra, y lo que no es de nosotros, pues eso viene de parte de nuestros ancestros, padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, hasta el berriondo. Pero ¿qué podemos hacer ante esa situación? Escudriñar las Escrituras. Por eso aquí nos ha enseñado el Espíritu Santo a trabajar sobre la iniquidad, sobre las maldiciones generacionales, sobre el ocultismo, sobre el microquismerismo, sobre la sexualidad, sobre todo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que sacar eso, renunciar a eso, para quedar libres de esas maldiciones generacionales que el enemigo nos acusa, y hay ilegalidades, y por eso es que nos zarandea tan fuerte. Así que nosotros debemos obedecer, escudriñar, como hizo Jacob, obedeció, y Dios estaba con él donde iba, ahí estaba, ahí se le aparecía, ahí estaba cuidándolo. Vemos que cuando sale de Labán, estaba lleno de miedo por su hermano. ¿Y qué pasó? Oró al Señor. ¿Y qué pasó? Dice que le tocó el corazón también, porque Labán, su suegro, venía. ¿Y qué hizo? Se le apareció el Señor en sueños a Labán, ¿verdad? Y le habló y le dijo: cuidadito, cuidado cómo le hablas a mi siervo Jacob. Y Labán se lo contó y le dijo que Dios se le había aparecido en sueños y le había dicho que cuidado cómo le iba a hablar. Porque Dios, cuando nosotros le obedecemos, hace hablar las piedras para cuidar de nosotros. Vemos cómo le cerró la boca a los leones, el horno de fuego, cómo se metió allá un ángel con los 3 hombres para que no les hiciese nada el fuego. Así que cuando nosotros obedecemos a Dios, estamos protegidos, estamos guardados, nada nos puede tocar. Amén. Pero cuando nosotros desobedecemos, es diferente, porque ahí nos llega la corrección, nos llega el castigo y los ataques del enemigo. Amén. Vamos a orar para darle gracias a Dios.